Con 20 de la República del Paraguay. De hecho, cuando decimos IPS concita a la atención de la ciudadanía en general, Amalia, ya recibimos en estudios a Pedro Jale, gerente de prestaciones, y a Vicente Ruiz Pérez, gerente de salud. Un gusto por compartir con nosotros este mediodía. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, un gusto. Bueno, empecemos el descalce financiero, don Pedro. ¿Cómo hay que entender? ¿Cuál es el concepto? El concepto obedece la causa del descalce financiero del Fondo de Salud y del Fondo de Administración General, obedece al desaceleramiento económico laboral país que se refleja en la disminución de los aportes obreros patronales a IPS. A partir de febrero, marzo, abril hay un decrecimiento constante, continuo, que hoy está en el orden del 43% de disminución. El ingreso por aporte al seguro de salud en general, al seguro social de IPS en general, a fines del año pasado brillaba los 100 millones de dólares en aporte obrero patronal. En este momento está en los 50 millones de dólares aproximadamente por mes. Lo que hay que tener en cuenta es que de ese volumen de dinero, la mitad se va al fondo de jubilaciones, olvídate de eso. De la mitad que queda, 39% nomás se va a salud para financiar toda la infraestructura y todo el funcionamiento de salud. Y un 7% va a gestión administrativa. Ese 39%, que a fines del año pasado era 39 millones de dólares, hoy no excede de posiblemente 20 millones de dólares o menos, y va decreciendo por efecto del desaceleramiento, como mencioné. Esa es la situación hoy. O sea que, para no complicarnos, Amalia, con los porcentajes, dejaron de recaudar como mínimo la mitad. Como mínimo la mitad, así mismo. Y igual hay que sostener la logística médica. Sí, señor. ¿Y cómo van a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Da para sostener? Y bueno, y habían varias alternativas. La primera era una inversión del fondo de jubilaciones en el fondo de salud. No es un préstamo, es una inversión vía fiducia, tercera persona que garantiza esa operación en el fondo de salud. Eso quedó abortado con el proyecto de ley que se retiró hace unos días. ¿Fue el proyecto planteado por el senador Ovelar? Eso quedó postergado ya, desechado, a pesar de que esa ley tenía otras disposiciones de mucha utilidad y que iban realmente a relanzar el seguro de salud financieramente a partir del año que viene, como el seguro social de los independientes de los trabajadores y de los trabajadores independientes de los empleadores, como el seguro social integral de salud de los funcionarios públicos al IPS, que iba a ahorrar mucha plata en algunos sectores del presupuesto e iba a volcar sobre el seguro de salud IPS. Todo eso quedó abortado al abortarse ese proyecto de ley. Después están las operaciones financieras a nivel nacional, por ejemplo, créditos de la banca oficial, BNF, pero BNF por carta orgánica tiene limitaciones cuantitativas en cuanto a lo que puede entregar. Creo que son 25 millones de dólares. IPS necesita por mes para salud 50 millones de dólares por lo bajo, por mes. Por mes. Y luego está la banca comercial, que es la última alternativa. Y ahí hay que analizar muy bien la calidad de la operación, porque esa banca ya tiene luego dinero de IPS, que IPS entregó a la banca, porque ahí hay que depositar las reservas técnicas a una tasa, llamarle del 4 o 5%. Si ahora hacemos un préstamo de esa banca, nos va a entregar nuestra propia plata al 10%. No es un negocio muy bueno que digamos, pero son las alternativas que van quedando. Ahora, con respecto al pago de los cesados, ya se hizo un segundo pago a un porcentaje importante y ahora hay la esperanza de hacer un tercer pago nuevamente, ¿es así? Más que esperanza, es casi una realidad. A este momento estamos ejecutando el segundo pago. El primer pago fue 88.034 trabajadores en situación de suspensión de contratos. Sí. Arrancamos el segundo pago. El segundo pago está marcado por la liberación de ese límite de hasta 2 salarios mínimos como sueldo del beneficiario. Eso se eliminó por un decreto del Ejecutivo. Ahí arrancamos el segundo pago. Y en este momento llegamos ya a 180.000 subsidios o compensaciones disponibilizadas en el sistema
para aproximadamente 120.000 trabajadores. ¿Por qué es la diferencia? Porque hay muchos que repiten, que cobraron el primero y ahora cobran el segundo. El beneficio es 50% de un salario mínimo, 1.096.000 guaraníes. El que cobró 2 veces ya alcanzó un salario mínimo, por supuesto. Y también este segundo pago comprende a aquellos que fueron excluidos del primero porque ganaban más de 2 salarios. Ahora cobran los 2 también, el primero y el segundo. Más los nuevos, que va disminuyendo gracias al trabajo del Ministerio de Trabajo, que está trabajando en la reinserción, en la reactivación. Y en este momento no pasan de 10.000 los trabajadores que van a pedir nueva suspensión. En este momento el instituto inyectó a hoy, vía esta herramienta de compensación económica, más de 25 millones de dólares en efectivo en el bolsillo de la gente. Y con el tercer pago llegaremos posiblemente a unos 35, 40 millones de dólares en el bolsillo de la gente. El Instituto de Previsión Social, dejando de lado PTU, que es entregar vales alimenticios para retirar medicamentos, farmacia, es la institución que en esta emergencia sanitaria es la institución que puso efectivo, la que más efectivo puso en el bolsillo de la gente. Ahora, esto se da de los $100.000 del desembolso por parte de 100 millones de dólares por parte del Ejecutivo, de ese desembolso, de esa deuda histórica de la cual hablamos. ¿Qué pasaría de lo restante? ¿Existe la posibilidad de sumar de repente a otros sectores, por ejemplo, afectados también? Y mira, la ley, el artículo 46 de la Ley de Emergencia Sanitaria dice que le entrego a IPS 100 millones de dólares para 2 cosas. Reposo por enfermedad COVID-19, diagnóstico positivo, 40 casos. No pasó de 40 casos, poquísimo, irrelevante. Pero compensación económica por suspensión de contratos de trabajo, que hoy estamos, que fueron las cifras que te di, que están en las cifras que te di. No tiene otro objetivo, de acuerdo a esa ley, ese dinero. Y ahora el problema, entre comillas, se plantea es que aunque demos todo lo que tenemos que dar, tercer pago, cuarto pago, vamos a quedarnos con un vuelto de 50 millones de dólares. A eso me refería. ¿Cuántos millones ya aplicaron en la primera fase de los 100? La primera 15 millones. Ahora 25. Segundo pago vamos a llegar a 20, estamos en 25, 40. Vamos a llegar a 30. Nosotros todavía 60. Tercero vamos a llegar a ponerle a 45. Nos va a quedar todavía un 65, 60 millones de dólares que solo puede ser aplicado por este mecanismo al bolsillo de la gente, pero ya no hay gente a quien entregarle, habrá que pensar otra cosa. Bueno, ya también mira atentamente Vicente Ruiz Pérez, porque ¿qué tanto se puede hacer en cualquier estamento si no hay dinero? ¿Cómo van a encarar ese paciente que está ahí con su suero, pendiente de una cirugía, doctor? ¿Se puede pintar tan negro el panorama de previsión social? Y es preocupante para los próximos meses si esto no tiene una resolución, ¿verdad? Hay que recordar que salud no es un fondo como jubilación. Él es el hermano rico de IPS, yo soy el hermano pobre, ¿verdad? Es un programa salud y nosotros gastamos. Esto históricamente está desfasado en el porcentaje, inclusive me animo a decir, de lo que se aporta. Acuérdense que esto es una ley que tiene 50 años, cuando existía penicilina, cuando no había terapias intensivas, cuando no había medicamentos oncológicos. Hoy día el presupuesto de salud es el presupuesto que hace tambalear la institución porque no tenemos nosotros los fondos necesarios. Como él dijo, todos los meses hay un déficit que vamos acumulando y vamos parchando año tras año, administración a administración van parchando. A mí me preocupa tanto los médicos con sus salarios como también los pacientes. Los pacientes que tienen que recibir medicaciones costosas. ¿Hasta cuándo los proveedores van a soportar, van a tener espalda como para poder seguir proveyendo y no cobrar? Ahí le voy a interrumpir, porque ahí nos decía días pasados el presidente Jubetich que están ya con un atraso importante con los proveedores, que estaban viendo las formas de renegociar con ellos, ¿verdad? Absolutamente, estábamos bastante bien el año pasado hasta marzo, pagando con 60, 90 días de retraso y hoy creo que desde marzo nos están cobrando muchas empresas. ¿Alguna vez atravesaban por una situación coyuntural tan dificultosa como esta y a qué se apostó? Porque pareciera ser que en lo que resta de este 2020 el modo COVID va a significar retasear
todo cuanto significa el trabajo en calle, los aportantes que de alguna u otra manera van a tratar de encontrar atajos. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Un plan A, decía Halley, plan B, plan C. Pareciera ser que no hay un plan D para tener ese dinero disponible. Mira, yo la verdad que yo estoy hace 30 años, no sé cuánto está Pedro, ¿verdad? Pero esto es para mí la primera vez que ocurre en IPS de que el fondo de salud con su programa puede quedar en unos meses sin ningún dinero como para poder afrontar tanto con el recurso humano de IPS y con los enfermos, que es mucho más importante. O sea, colgados los médicos, pero lo más preocupante es la salud de los enfermos. Si bien hay médicos que pueden soportar también 1 o 2 meses de salario, también se nos van a venir encima, porque algunos se dedican de pleno a la institución. Hay que entender muy bien lo que señaló el doctor Vicente Ruiz. El IPS son realmente 2 instituciones en una. El seguro de pensiones tiene reservas técnicas suficientes para aguantar una disminución de los aportes, aún dramática, aún o sea que el jubilado va a seguir cobrando. Jubilado va a seguir cobrando a ellos. Sin ningún problema. El jubilado, el pensionado, de pensiones por muerte, etcétera, sin problema, no hay problema. Olvidémonos de eso. Salud no tiene espalda financiera, no tiene reservas, es un caño presupuestario donde entra aporte y sale servicio. Y tiene que cerrar en diciembre, quiere decir que usaste toda tu plata. Para más, según la ley de IPS, si salud por ahí sobra plata y no usó todo, se va todo a traer al fondo de jubilaciones encima. Entonces, ese es el problema de diseño estructural que hoy tiene el Fondo de Salud. Y no hoy, hace rato, si hacíamos esta reunión hace 1 año, 2 años, 10 años, y vos me preguntabas cómo está salud, yo te iba a poner la firma, está desfinanciado y no va a soportar una crisis, es lo que está pasando ahora. La crisis precedente histórica que más nos golpeó en este sentido fue la de la década del 90, de la caída de los bancos, donde perdimos muchísimo dinero también de reservas financieras que estaban en los bancos, que es lo mismo que estamos repitiendo ahora, 2.100 millones de dólares, que son la reserva financiera del seguro de pensiones. Como dijo el presidente, estoy muy grave, todos los huevos están en la misma canasta. Dios no quiera que haya una corrida. ¿Cuál es la solución? La solución es la diversificación de las inversiones. Eso lo hace desde un almacén hasta la NASA. Diversificar tus inversiones, no tengas todo en el mismo lugar, porque si cae ese lugar, te quedas en nada. Diversificar otro instrumento financiero y una operación de fideicomiso en la que el fondo de jubilaciones invierta vía fiducia en el propio asegurado para que tenga salud, para que tenga medicamentos hasta fin de año y aún más. Eso es también diversificar inversiones, la fiducia. Sin embargo, lamentablemente abortó ese proyecto, no se entendió, o por razones que desconozco la gente se opuso, y hasta el momento el resultado es que ojalá no ocurra, pero en agosto yo le quiero preguntar a los que se opusieron, bueno, ¿y qué respuesta le das ahora a los asegurados? A esta gente. En el caso que haya una corrida, como usted decía, ¿verdad? Lo que pasa es que asusta cuando Amalia se habla de tocar el fondo jubilatorio, y de alguna u otra manera también hay hechos de corrupción que no se pueden perder de vista. Entonces se instaló socialmente así como que impopular. Claro. ¿No? Hay que entender una cosa, cuando mucha gente invoca no toquen los fondos de jubilaciones, dice el artículo 95 de la Constitución, que solo serán utilizados para los fines correspondientes a jubilaciones. Y al final dice, y nadie quiere leer ese artículo, ese párrafo final, dijo, salvo las inversiones lucrativas que puedan incrementar su patrimonio. Y una inversión en el fondo de salud vía una figura de fiducia es una inversión lucrativa que va a incrementar el patrimonio del fondo de jubilaciones. No es inconstitucional. O sea que está satanizado a su criterio entonces. Está satanizado, o sea que virtualmente si se instalase mejor, a lo mejor esa es la vía, pero finalmente hoy decís, vamos a quedarnos, nosotros estamos hablando de eso, aportantes, estamos promediando nuestros años. Porque corren peligro los activos. Pero había sido, o sea, es constitucional entonces, pero falta confianza en dar ese paso, ¿no? Si vos me decís tocar los fondos de jubilación en el sentido negativo, es por ejemplo lo que se hizo en la década del 90, cuando se prestó dinero al sector productivo sin garantía. Ahí sí se regaló dinero al fondo de jubilación. Y hay miles de empresas que se enriquecieron con eso y que no devolvieron. Consecuencia, el IPS
Antes de esa crisis tenía 126 propiedades en su patrimonio. Como esas empresas devolvieron, no pudieron pagar ese préstamo directo que le decían, entregaron en dación de paga inmueble, hoy IPS tiene 1.100 propiedades. Y no es su naturaleza acumular propiedades. No, inmobiliaria. Claro. Y aparte que se paga impuestos también, sobre tasas. Gasto. Mantenimiento, mantener el lugar. Vos querés seguir hablando con el hermano rico o con el hermano pobre, pero así como están las cosas parece que ya no es tan poco muy rico. No, Amalia. Yo creo que al hermano pobre es lo que le vamos a seguir preguntando, sí. Sobre todo para saber hasta cuánto podemos aguantar con lo que tenemos, como decía el señor Halley, en el caso que no haya una corrida, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tenemos? O sea que agosto va a ser un mes difícil si no tenemos solución. Sí. ¿Qué es lo primero que se puede recordar en términos de asistencia médica? Y lo primero que va, en cuanto a asistencia médica, creo que vamos a poder congeniar con las empresas, ¿verdad? Pero los contratados en recursos humanos... De entrada. ¿Y eso qué va a implicar? Que los hospitales no tengan asistencia de profesionales médicos, enfermeras y técnicos, etcétera. Y entonces, ¿cómo vamos a atender una crisis probable de COVID? ¿De cuántos contratados estamos hablando? Y hay aproximadamente 3.000 contratados dentro del universo de los 17.000 funcionarios, ¿verdad? Y en los últimos tiempos para COVID, dengue, porque esto viene así, claro. Creo que estamos orillando los 800. Salimos de una, entramos en otra. Sí. Don Pedro, y si le convoca al presidente, a usted, acá, al doctor Ruiz Pérez, con Guetito, el gabinete, vengan, hay que encontrar una salida inmediata. Él le pues, así debatimos, ya entendemos muy bien el problema, está el cuadro diagnóstico, pero ¿a qué cirugía mayor se puede apostar? Y mira, si a mí me pedís una propuesta concreta para sostener un poco este descalce financiero, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay un aporte patronal adicional del 2,5% que hoy le cobramos al empleador, que el instituto hace de cajero, porque recoge ese dinero y envía a otras instituciones para otros programas. Ese dinero muy bien podría venir a oxigenar por lo menos durante 6 meses al Fondo de Salud. ¿Y dónde está esa plata? Implica una modificación legal. CENEPA. Se va a CENEPA, SENAFOCAL y SNPP por 6 meses, o este año podría destinarse al seguro de salud. Hay algunas otras modificaciones legales que se podrían hacer, pero cuando yo hablo de modificación legal y vamos a llevar al Congreso, automáticamente ya aparece la barrera de los conservadores con malas o buenas intenciones que te bloquean cualquier solución. Pero ojalá, Male, también esta crisis se saque lo mejor, porque obligadamente estamos debatiendo sobre algo que de por sí ya se veía nomás luego venir. El COVID nomás pareciera ser que apuró los tiempos. Que aceleró un poquitito. El COVID vino a patear el tablero, un tablero que lo teníamos tranquilo hasta 1940 y hasta 2060 más o menos no veíamos nosotros un cruce entre ingreso y egreso, que signifique un descalce. El COVID lo que vino a hacer vía la fuga de aportantes es traer el 2060 al 2020. Bueno, 40 años. Sí. Bueno, y eso habrá que, como vos dijiste, el presidente convocará y está liderando las soluciones. Yo creo que la va a encontrar porque es un tipo capaz y con conocimiento, y acompañado del Consejo van a encontrar la solución y veremos cómo viene. Dentro de ese negro panorama, para recapitular nomás, Amalia, el jubilado entonces no tiene que preocuparse, no estamos hablando de ellos, van a tener su plata sí o sí a fin de mes. 100% asegurado. Ahora pero se va a preocupar porque no va a tener salud. Claro. Va a tener la plata en el bolsillo, no va a estar enfermo. Y coste, que en ese tramo de la vida generalmente uno ya va de manera más asidua buscando auxilio médico. Y por ahora, con la plata que hay, aguantaríamos junio, julio, hasta ahí. Sí. Agosto nada. Y agosto ya vamos a empezar a tener problemas. Increíblemente, y viendo todo este panorama, hay algunos sectores que inclusive plantearon suspender el pago de los aportes obreros. Sí. Y generó, por supuesto, un rechazo, ¿verdad? Sí, hay una contradicción ahí porque hay sectores que no están pudiendo reactivarse y difícilmente luego se reactiven, como el sector educativo o turismo, gastronomía, que a lo mejor de a poquito empiecen y necesiten 2 o 3 años para empezar a funcionar a pleno otra vez. Que entre las medidas de sobrevivencia, y se entiende, están también apretados y con el agua al cuello, piden dejar de aportar por hasta fin de año, 1 año, 2 años, lo que sea.
Son propuestas, pero es muy difícil, no solo analizar, es muy difícil resolver positivamente algo así en momentos en que el instituto más que nunca necesita recuperar aportantes, ya sean los que estaban y salieron o incorporar los nuevos que nunca estuvieron. Claro. De 10 trabajadores, 4 nomás están, 6 están en la informalidad. Y hablamos del sector formal, están en negro. Hablamos del sector formal, sumarle los independientes. De 1.100.000 independientes, 800 nomás están en un régimen voluntario para jubilaciones. Del sector empleadores, el que mejor cotiza, y a pesar de ser el que mejor cotiza, el más desprotegido, ni uno tiene seguro social, ni un solo patrón tiene seguro social, y eso está mal. Y hay que darle la oportunidad también de incorporarse para la jubilación también. Sí. ¿De cuántos obreros aportantes hablamos? En general, un número aproximado. 600.000 era a fines del año pasado. Número más, número menos, porque claro, fluctúa. Y enero, febrero, ya de hecho con la contingencia del COVID, ¿a cuánto se bajó? 350.000. 350 máximo hoy, y va decreciendo. Que dejan de aportar. Claro. Esa es la gente que deja de aportar, pero el beneficio de los 1.600.000 tiene que continuar. Que son los asegurados realmente, debe continuar. Debe continuar. Ahora, la ministra Bacigalupo nos decía que el 80% de la masa de laburadores ya, el 80% volvió a salir a las calles. Virtualmente, si es que se pusiesen a aportar desde finales de este mes, ¿podríamos cambiar el panorama o no? Y podría haber un repunte paulatino y progresivo. Vamos a ver allá al 20 de julio cuando se cierre el pago del aporte de junio. Ahí vamos a ver si la curva siguió o está empezando a subir. Y vamos a tener una perspectiva más clara. Lo importante es entender respecto a esta ley que no salió, pero yo creo importante que la gente entienda aún así. No es que el fondo de jubilación le va a sacar 500 millones de dólares y le va a dar a salud 500 millones de dólares. Es una línea de crédito de salvataje. Si el aporte en julio aumenta, pasa de 20 millones de dólares, pasa a 30 millones de dólares, entonces la diferencia hasta 50 es lo que se va a utilizar. Si el aporte de agosto llega a 40 o empata ya, pues ya se deja de usar. Es una línea, un salvavidas para el hermano pobre llamado Fondo de Salud, pero que siendo el hermano pobre atiende a 1,5 millones de paraguayos. Rescatando el proyecto vamos a apostar un poco al impopulismo, ¿no? Sí. Rescatando el proyecto Ovelar, fiducia, esa plata, ¿dónde está ahora? Y esa plata está en el sistema bancario, financiero, comercial, financiando cortoplacismo. La compra del plasma, de la moto, de la tele, el préstamo a corto plazo para consumo. No está, salvo 100 millones de dólares que se destinó a AFD para recolocar en el sector productivo. Hablamos, un universo de 2.000 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. ¿Cuánta plata se podía pellizcar de eso para llegar a un acuerdo con la banca privada y generar intereses extras para sostener al hermano pobre? Y lo que se planteó fue tener una disponibilidad de 450, 500 millones de dólares, pero te repito, no es, como por ahí leí en un titular, manotazo y sacar 500. Es tener ahí para cuando salud necesite 10, se usa 10, para que la gente tenga atención médica. Hoy esa herramienta desapareció. O sea que era sacar esa plata, acordar con un ente financiero bancario no, y generaba un porcentaje de interés, ¿o no? A través de la fiducia. La fiducia implica que interviene una tercera persona entre prestador y prestatario, una tercera persona que garantiza al que presta la devolución. No solo garantiza al que recibió la plata, garantiza al agente fiduciario con su propio patrimonio, también garantiza que se va a devolver esa plata. ¿Cuál puede ser una instancia como agente fiduciario? Un banco, bancos que tienen habilitado por ley esa función por el Banco Central con toda seriedad, con toda formalidad. Entonces, o sea, no es un agente fiduciario, Juan Pérez, es un banco de primera línea. ¿Y a cuánto tiempo se podría pactar? Y dependería del monto, pero tendría que ser a largo plazo, 10 años, a 15 años. Y ahí es donde te dicen, lo que pasa es que hay mucha confusión con respecto a este tema, hay que ser más claros y como decía don Haley, esa letra chiquita es la que no se quiere leer.
muchas veces, y es por eso también que entramos en esa presión ciudadana, ¿verdad? De que es lo que pedíamos, que se vete eso, ¿verdad? Y que finalmente... Y el cortoplacismo, sí. ¿no? El que venía aportando, de hecho, ya va a querer su plata cada fin de mes, está garantizada. Sin embargo, nosotros que venimos aportando, promediando nuestra vida laboral, entonces así como que la incertidumbre va a ser permanente en tanto en cuanto no se encuentre una salida real y concreta. Pero acá fácilmente con don Jale 2 caminos ya se encontraron. Sí. Lo que decía del aporte, del 2,5% que está siendo destinado, que puede ser, y también esto. No, pero esto era el plan A. El plan A, sí. Por supuesto, cuando vos hablas del aporte adicional patronal, sí, que con todo gusto el IPS recibiría para su fondo de salud, que es mucha plata, por supuesto que en algún lado va a saltar una oposición, claro, de CNPP, y a lo mejor con toda razón, porque de eso viven. Imagínate, CNEPA le deja sin plata y nos mata el dengue. Así nomás, o sea que no es muy fácil de tocar. Estamos acorralados. Bueno, algo positivo hay después una buena de esta charla, noticia. ¿alguna buena noticia? Sí, No, en salud hay buenas noticias. El COVID nos ayudó a tener nuevas herramientas para la atención al asegurado. La teleconsulta hoy que estamos desarrollando va a ser toda una innovación en el país. Toda una innovación en el país. La teleconsulta. Desde el teléfono. Hay pacientes, es claro, hay pacientes que no necesitan abarrotarse en los hospitales. Sí. No hace, 12.000 personas circulan diariamente en épocas normales del año en el hospital central. Y ahora en eso el modo es un COVID, foco ¿qué tal? ¿Disminuyó mucho? Pero ¿no? La mitad. parecía un hospital. Cero. Pasillos vacíos, enfermos en las habitaciones. Fue fantástico vivir este tiempo. Desarrollamos la teleconsulta que se viene. ¿Desde cuándo? Está todo desarrollado el programa, estamos haciendo los experimentos y el Consejo debe aprobar. El médico va a estar en su consultorio, en su El casa. médico va a estar en su consultorio, va a tener su horario y el paciente va agendado previamente, va a llamar y se le va a atender y se le va a preguntar qué necesita y si su atención amerita o no la presencia, la consulta presencial, o si quiere reposición de medicamentos, o si quiere un estudio previsto que tenía con su médico. Entonces, si son controles donde no está en juego la vida y que se pueda resolver por teléfono, se lo hace. O sea, lo que dice eso Amalia, ya estuvimos no es por haciendo. teléfono, va a ser visual. Ese es otro programa. ¿Hay una aplicación? Sí, es una aplicación por teléfono, la que estuve hablando de teleconsulta. Sí. Recibimos unos equipos de telemedicina de primer mundo. Otra vez vamos a ser innovadores, y el señor que no me quiere dar plata, innovadores en esto aquí a nivel de Paraguay. Telemedicina consiste en hacer medicina como tienen los países de la región. Hacer medicina a través de equipos tecnológicos. O sea, vamos a instalar en Bahía Negra, donde tenemos un centro que están olvidados, un equipo que hace diagnóstico. Vamos a tener un facilitador ahí y el especialista en Asunción. El facilitador Ahora, va a ser un médico. Yo no quiero ser agorero, no quiero patear, pues de por sí lo ya estamos tan negativos, pero voy a ser abogado del diablo. Si agendar turno cuesta por teléfono, ¿le parece, doctor, que va a resultar consultar por teléfono? No, va a ser uno de los métodos, no va a ser lo único. No, claro. Va a ser uno de los métodos. Por supuesto vamos a abrir otra vez el call center, pero si yo necesito reposición de medicamentos, ¿por qué me voy a querer ir al hospital? Claro. Elijo la vía de la teleconsulta. Sí. O si yo necesito agendarme para hacerme una radiografía, ¿para qué me voy a ir al hospital? Voy a utilizar la teleconsulta. Y le estuve hablando de la telemedicina. La telemedicina, ese de Bahía Negra va a acceder a un neurólogo que a lo mejor nunca tuvo. Hoy en los países son direcciones que se dedican exclusivamente, o sea, un hospital de la Argentina conocido, no dio su nombre, tiene su dirección de telemedicina. El médico especialista está obligado, una vez a la semana, a atender. O sea que entra Amalia Cutilio, explica sus síntomas. Así mismo, me van a llamar a mí de San Ignacio Misiones, yo tengo que ir ahí a sentarme, estoy obligado y tengo 10 pacientes para ese día. El equipo tiene medio de diagnóstico. No es que voy a hacer una visión de la cara del paciente, no. El facilitador me va a poner, quiero una ecografía, tenés la ecografía. Quiero un electrocardiograma, tenés el electrocardiograma.
Es una innovación. O sea que las clínicas van a ser móviles, pero la asistencia del profesional, el diagnóstico va a ser vía la tecnología que ayuda, Amalia. Esto es extremadamente importante, sobre todo para los pacientes crónicos que muchas veces no están con algún problema específico, aparte del que ya tienen, y entonces tienen que ir otra vez, como dice el doctor, de repente para agendar una radiografía de mano, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes que vienen de Salto del Guairá para una consulta, viene y no encuentra otra vez la consulta, o viene y encuentra que el médico ese día se sintió mal, pidió reposo y no está. Sí. Es denigrante muchas veces que el asegurado viaje tanto para una interconsulta. ¿Por qué? Porque no podemos poner en Salto del Guairá, por la falta de profesionales, un reumatólogo. Bueno, lastimosamente se nos fue el tiempo, Amalia. Sí. Yo quiero dar también alguna buena noticia. A ver, por favor. No solamente de salud. Pero el tercer pago ya fue una buena noticia. Si anuncias un cuarto, estaríamos todos felices. El segundo que se va a sustanciar desde el 18, ¿no? ¿Por qué no? Pero también en el tema de la teleconsulta quiero yo decir que desde hace ya 8 o 9 meses nosotros estamos haciendo telejunta médica con Ciudad del Este. La junta médica es aquella que determina si vos sos inválido o no, o si tu hijo es discapacitado o no para tener acceso a salud. Ya no es necesario que venga. En Ciudad del Este se hace la junta médica, se transmite y acá se evalúa. Esa es la mecánica que explica el doctor Vicente. Ahora, con una herramienta nueva, lo vamos a hacer en todo el país, en todo el país. A eso quiero agregar el tema de los jubilados, que es nuestro niño mimado, entre comillas. Sí. El jubilado, ojo, está suspendida la fe de vida hasta fin de año. Ya no tiene que venir a decir yo soy yo y estoy vivo. Eso se acabó hasta diciembre. Por otra parte, no se olviden, por favor, que esta administración del doctor Hubetit elevó el haber mínimo jubilatorio de 700.000 al 50% del salario mínimo. Lastimosamente, y era la intención del presidente alzarlo un poco más. Sí. Esta crisis nomás vino a apagar un poco ese ánimo, pero está en la intención de la presidencia, de quienes lo acompañamos, de la gerencia, seguir mimando y cuidando a nuestros jubilados. Es nuestro ciudadano de oro y hay que protegerlo. Y hay algunos protocolos que podrían seguir ya post-COVID y adoptarlos definitivamente. Solo que el maldito COVID hasta evitó que los jubilados, que consideran como una suerte de terapia de grupo, cada fin de mes se encuentran en eso de Constitución, la chipa, el abrazo. De ahí se van a la peluquería, pero bueno, ojalá vuelvan esos tiempos. Ojalá. Dentro de todo, ¿no? Bueno, gracias por la visita con la gran audiencia de Canal 9. Gracias por acompañarnos. En otro momento, el doctor Vicente Ruiz Pérez y Pedro Halley, dos capos del IPS. Y bueno, Amalia, ¿cuál sería la conclusión de esto? Más que tener fe, esperanza y que se den con las estrategias adecuadas. Seguir cuidándonos y evitar esas corridas, como decía el doctor Halley. Bueno, hacemos una pausa muy breve, por cierto. Ya volvemos. Ya venimos.